Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un texto, hermanos, muy poderoso, lleno de revelación. Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En esta hora de la noche yo voy a titular el mensaje hablando y reconociendo la soberanía de Dios. ¿Le gustaría repetirlo conmigo? Repita conmigo: hablando y reconociendo la soberanía de Dios. Esta declaración de la palabra de Dios es tan poderosa y llena de sabiduría que me parece digna de meditación en esta última noche de fin de año. La sabiduría de estas palabras reside en que fueron dichas por la boca de un rey, y no un rey cualquiera, no un rey más del montón. Estas palabras fueron pronunciadas por un rey que vivió en la antigüedad y que llegó a ser cabeza de naciones, cabeza de reinos y de provincias. Este rey fue uno de los grandes reyes de la antigüedad, rey de uno de los primeros imperios más grandes y poderosos que existieron en la antigüedad. Su nombre de este rey, el que proclamó, el que habló esta palabra, hermanos, fue Nabucodonosor. Dios quiso que su Santo Espíritu poner en la boca de este rey estas palabras. Nabucodonosor, el rey del gran imperio babilónico. Este rey babilónico dijo personalmente, hablando por voluntad de Dios, hablando por inspiración del Espíritu Santo, y digo esto porque sus palabras quedaron escritas en este bendito libro. Y lo que él dijo, quiso Dios que fuera parte de su revelación escrita para usted y para mí. Y lo que él dijo personalmente fue: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Las palabras dichas por este rey, hermanos, impresionan profundamente mi espíritu, porque fue un rey que no era hebreo, que no era judío, que originalmente no era creyente. El rey Nabucodonosor era gentil, era de origen pagano. La cultura caldea era una cultura adoradora de todos los dioses de la Babilonia antigua. Era un rey que adoraba a muchas deidades paganas, pero no adoraba al Dios Yahvé de los hebreos. Sin embargo, Dios en su soberanía quiso revelarse y manifestarse personalmente a este rey. Y la manera de cómo Dios quiso manifestarse y revelarse de manera personal en la vida de este rey, que era pagano, que era gentil, fue a través de una terrible enfermedad mental. Gracias. Una terrible enfermedad que lo postró en la tierra por 7 años de demencia. Imagínese caer del trono, de la gloria, de la opulencia, de la majestuosidad, de lo grande, del éxito, de la prosperidad, de los lujos, de la comodidad, de ser importante, venerado, reconocido,
honorable, distinguido, afamado, entre muchos, caer a tierra, andar en la tierra como un animal loco, perdido, extraviado de la mente, del entendimiento, y esto por voluntad permisiva de Dios, porque esa enfermedad era un trato directo y personal de Dios con Nabucodonosor para que lo conociera como el Dios soberano, Rey de reyes sobre todos los pueblos y naciones de la tierra. Quiso Dios manifestarse de esa manera. Dios así lo quiso. Esta enfermedad psiquiátrica de origen espiritual fue permitida por Dios durante 7 años. ¿Se escuchó? No fue un mes, ni 2, ni 3, ni 4, ni un año, ni 2, ni 3. Fueron 7 años en la vida de este rey, para que viniera a conciencia de la realidad del único Dios verdadero. Dios trató personalmente con la arrogancia del corazón de este rey, y por medio de esta enfermedad lo humilló y quiso despertar el espíritu, su conciencia de la existencia del Dios Altísimo, el único que gobierna sobre todos los reinos y asuntos de la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a mirar el testimonio de la Escritura. Vámonos a la palabra, a lo que la palabra testifica. Daniel 4:24, y ese mismo capítulo, vamos a mirar el contexto. Y leyendo el contexto, me voy a detener para transmitirle algunas realidades e enseñanzas de la palabra. Daniel 4:24. Ahí comienza la historia del trato, de la manera tan contundente de cómo Dios trató con este hombre tan importante llamado Nabucodonosor. Y esto es para que aprendamos que hasta con los grandes y los poderosos Dios se mete, y que no importa el poderío, la autoridad o el dominio, cuando Dios quiere tratar con un hombre de la tierra, no importa el título que tenga, no importa el oficio que tenga, no importa quién sea, no importa si es del gobierno, no importa si es del Estado, de la federación, no importa el estatus, la sabiduría, hermano, quien sea, cuando Dios quiere tratar con un hombre de la tierra, va a tratar y no habrá ningún impedimento. Y si Dios trata con los grandes, si Dios trata con los poderosos, ¿cómo quieres que no trate contigo? ¿Cómo quieres que no trate contigo y conmigo? Mira la historia de la vida de este rey. Ya está conmigo, Daniel 4:24. Esta es la interpretación, oh rey. Escuche. Y la sentencia del Altísimo, había una sentencia, estaba de por medio una sentencia. Esta es la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el Rey. Ahí el que estaba dando la interpretación, hermanos, era Daniel, el profeta. Y esa sentencia que se menciona ahí es una sentencia que tenía que ver con la demencia, con la locura, con la pérdida de la memoria, del intelecto, del razonamiento. Una sentencia de juicio que se manifestaría en la vida de aquel hombre tan poderoso llamado Nabucodonosor por medio de una enfermedad terrible,
trágica y vergonzosa por un periodo de 7 años. Y esta sentencia venía de parte ¿de quién? Del Altísimo. Venía de parte de Dios. Porque era necesario que este hombre reconociera que aunque era rey grande, poderoso, afamado en toda la tierra y dueño del mundo antiguo, sobre él, sobre su trono, sobre su imperio, sobre su reino, sobre su autoridad, había un rey superior, divino, eterno, altísimo, dueño del cielo, dueño de la tierra y de todo el universo. Su nombre es Jehová, su nombre es Yahvé, es tu Padre, es mi Padre, es mi dueño, tu dueño, nuestro Rey, a quien estamos adorando en esta hora. Vaya conmigo al versículo 25. Vamos a continuar leyendo. Acompáñenme. Yo quiero que me acompañe con la lectura. 25. Ahí le habla de la sentencia: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, entiéndase 7 años, 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Cuál era el propósito de ese trato? ¿Cuál era el propósito de esa situación? ¿Cuál era la razón de esa sentencia? Había un propósito, había una razón. Dios quería lograr algo, porque debes de saber que cada vez que Dios permite que venga la tragedia, que venga el accidente, que venga la muerte, que venga el dolor, que venga el sufrimiento, que venga la tempestad, que venga la prueba, que venga el problema a tu vida, a tu casa, a tu persona, a tu familia, Dios permite eso, aunque te duela, con un propósito. No iba a ser fácil para Nabucodonosor. Oiga, piense, 7 años sufriendo, 7 años en los montes, perdido, loco, aturdido, extraviado, y Dios lo estaba permitiendo con el propósito, y yo lo tengo subrayado: hasta que conozcas que el Altísimo, ese era el propósito, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Qué poderoso es esto, hermanos. Dios permitió una enfermedad terrible que la ciencia moderna le llama licantropía. Esa era la enfermedad que tuvo ese rey. Ahora la ciencia le llama licantropía. Yo no sé si habéis escuchado de esa enfermedad rara, pero la licantropía es una enfermedad de la psique, de la mente. Aquella persona que padece licantropía, hermanos, esta enfermedad hace que la persona delire y hace que la persona se convierta en un ser irracional, que actúe de manera irracional como un animal, literalmente como un animal. De hecho, de esa enfermedad, licantropía, nacen todas las fábulas y teorías del hombre lobo. Y es que probablemente este hombre llamado Nabucodonosor, al caer loco, extraviado, la Biblia da testimonio que hasta las uñas le crecieron, se volvió irreconocible. Ya no era el mismo rey, que lo miraban vestido
vestido con ropas reales en el palacio, lleno de gloria, de honra y de sabiduría. Se convirtió en una persona irreconocible de lo que era en el trono. Y Dios usó esta enfermedad para tratar con el alma de ese rey, para que por medio de esta enfermedad Dios se glorificara y se magnificara poderosamente en la vida real y personal de Nabucodonosor, a fin de que tuviera conocimiento verdadero y una revelación bien clara de quién es Dios. Mire que no hay corazón arrogante que se mantenga en pie ante la soberanía de Dios. Si hay alguien aquí que hasta el día de hoy está endureciendo su corazón, más le vale que se humille, más le vale que se ablande, más te vale que abras tu corazón, porque entre más lo cierres, Dios puede tratar contigo de una manera terrible, así como trató con Nabucodonosor. Y quizá algunos se estará preguntando, pero ¿por qué Dios trató con Nabucodonosor? ¿Por qué de esa manera? Versículo 28. Vamos a seguir mirando cómo la sentencia se cumplió de manera inmediata. 4:28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. O sea que la palabra de Dios era en serio. Nunca subestimes la palabra de Dios. Nunca tengas en poco lo que Dios te ha hablado. Nunca minimices lo que Dios te ha advertido. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado, te ha advertido. No dejes que siga pasando el tiempo. Si Dios te ha advertido, si Dios te ha hablado por medio de profecía, te ha hablado por medio de sueños sobre corrección de alguna área en tu vida, más vale que te corrijas. Sé sabio y entendido, corrige lo que tengas que corregir de lo que Dios te ha advertido, de lo que Dios te ha hablado, porque si Dios te ha hablado, ciertamente vendrá. La sentencia se cumplió. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. La palabra de Dios al final prevalece y se va a cumplir de manera fiel y de manera puntual. Dios ha dicho que sucederá. Hermanos, considera por favor, considera el poder, la veracidad y la severidad de la palabra de Dios cuando viene como una sentencia de juicio. Versículo 29. Yo le quiero mostrar un detalle. ¿Qué dice el versículo 29? Al cabo de 12 meses, le pregunto, ¿cuánto es 12 meses? Un año. Ponga atención en esto. Al cabo de 12 meses, o sea, pasaron 12 meses a partir de la advertencia, a partir de la interpretación, a partir de cuando Daniel abre su boca y empieza a hablarle proféticamente al rey sobre el significado del sueño. Pasaron 12 meses. Y dice que Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, tranquilo, confiado, olvidado, pasando por alto la sentencia que le iba a venir, dice que paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Y saben qué es lo más tremendo de aquí? Que el rey tuvo un año entero de gracia. Un año entero, 12 meses para que se arrepintiera, para que se humillara,
para que reconociera a Dios, para que se librara del juicio, de la sentencia, de la advertencia. 12 meses tuvo de chance, de oportunidad, 12 meses de gracia en la que Dios le concedió ese tiempo para que él meditara, reflexionara, pensara, se humillara, se arrepintiera y buscara al Dios del cielo, pero no lo hizo. ¿Cuánto tiempo de gracia Dios te está dando a ti? ¿Cuánto tiempo de gracia Dios te está permitiendo? Tú que has pecado, tú que traes pecados escondidos, tú que no te has arrepentido, tú que todavía hay cosas ocultas, pecaminosas, inmorales, inmundas que has practicado delante de Dios, que has ocultado, que ni el pastor sabe, ni tu esposa sabe, ni tu esposo sabe. ¿Cuánto tiempo de gracia Dios te está dando? Sé sabio y arrepiéntete. Sé sabio y arrepiéntete. Sé sabio y humíllate. Porque si Dios dijo que viene juicio, ciertamente va a venir. Si Dios advirtió que viene peligro, ciertamente puede venir. 12 meses en la cual Nabucodonosor pudo haberse arrepentido, pero la Biblia no dice que se arrepintió. Pasó un año, 12 meses, y en esos 12 meses se olvidó de la sentencia de la palabra de Dios. Se olvidó de lo que Dios le había mandado a decir por el profeta. Qué fácil es olvidar el mensaje de la palabra de Dios cuando el corazón está lleno de soberbia. Qué fácil es olvidar la advertencia, una sentencia de parte de Dios cuando el corazón está engrosado con los asuntos de la tierra, entretenido, ocupado con los asuntos del mundo. Nabucodonosor en esos 12 meses se dedicó totalmente a sus asuntos personales. Se dedicó totalmente a la vida terrenal, material, y no se dio a la tarea de honrar ni edificar una casa para Dios. ¿Saben qué es lo que había hecho Nabucodonosor? ¿Alguien se acuerda de lo que había hecho Nabucodonosor? Años atrás había quemado el templo de Dios. Años atrás había prendido fuego al gran templo de Salomón. Y Dios le habló, Dios le advirtió que lo iba a castigar, que lo iba a traer a juicio. Pero en esos 12 años no hizo nada para corregir lo que había dañado, lo que había saqueado. Había quemado el templo y no hizo nada para corregir su error. Hubiese hecho una edificación, por lo menos lo mínimo, con tanto dinero, con tanta riqueza, oro y plata que tenía a su disposición como rey. Tenía toda la facilidad para mandar a hacer un nuevo templo en Jerusalén, pero no quiso, no lo hizo. No le importó la edificación de la casa de Dios. Le importó más su propia casa. ¿Dónde estaba paseando? ¿Dónde estaba descansando? En su palacio. Eso me habla que este rey, su corazón estaba ocupado totalmente de las cosas de la tierra y no había nada de Dios. No había espacio para Dios en su corazón. Su palacio me habla que le importó más su propia casa. Le importó más sus propias cosas materiales. Cuidado, iglesia, que te importen más las cosas terrenales. Cuidado, iglesia, si te estás preocupando, materializando, afanando por edificar para ti y no para Dios.
Cuidado, iglesia, porque ese fue el error de Nabucodonosor. Se dedicó únicamente a lo suyo, a lo del mundo, a lo terrenal, y por causa de materializarse perdió la conciencia y razón de la vida celestial. En su palacio, y por su palacio, y por su ciudad, y por su imperio, perdió conciencia y se olvidó de la revelación que le había sido enviada, una sentencia del Dios del cielo. 12 meses para ponerse a cuenta con Dios, para humillarse ante Dios, pero no lo hizo. Se olvidó, se descuidó. ¿Y saben qué fue lo triste? La sentencia lo alcanzó. Al igual que Nabucodonosor, hoy se nos están terminando 12 meses. Aleluya. Se nos están terminando 12 meses. Hoy es el último día de los 12 meses. 12 meses en los cuales Dios nos ha dado oportunidad para buscarle, para obedecerle, para honrarle, para servirle. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos 12 meses? ¿No estaremos en la misma condición de Nabucodonosor? Tranquilos, felices, llenos de cosas materiales, pero ausentes y vacíos de la presencia de Dios. Lea conmigo el versículo 30. Mire la arrogancia de este rey. Mire la arrogancia de este rey. Versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? La gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Oiga, qué arrogancia tan grande. No había lugar ni espacio para Dios en él. No había lugar, espacio, ni tiempo, ni mención alguna para Dios. Esas palabras le costaron muy caro en su vida personal. Escucha lo que voy a decir. Nabucodonosor edificó la gran Babilonia, la ciudad del mundo, y no se dio a la tarea de edificar, contribuir en la edificación de la gran ciudad espiritual, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que traducido en la realidad es la iglesia, la obra de Dios en la tierra. Se dedicó a la nueva, a la gran Babilonia, pero no le importó edificar para la obra de Dios. Yo te pregunto en este año, en estos 12 meses, ¿qué tanto has edificado para Dios en estos 12 meses? ¿No será que te la pasaste todo el año edificando para ti mismo? ¿Acumulando para ti mismo? ¿Llenando de tantas cosas para ti mismo? ¿Y para Dios? ¿Qué hiciste en estos 12 meses para Dios? ¿Qué hiciste en este año para Dios? ¿Qué hicimos? Mire, Nabucodonosor, Babilonia representa los asuntos del mundo, la ciudad de pecado, la ciudad de maldad,
Babilonia, la madre de todas las hechicerías, la madre del paganismo, del satanismo, de la idolatría. Babel, Babilonia, Babilonia la grande, la que edificó Nabucodonosor, me habla que él estaba dedicado totalmente a los asuntos pecaminosos del mundo y no a los asuntos del reino de Dios. Babilonia representa el misterio de iniquidad y no el misterio de la piedad. Babilonia es la personificación de las tinieblas y no de la luz. Babilonia habla de las grandezas de la tierra y no de las grandezas del cielo. Escucha lo que voy a decir y medita. Humanamente sin Dios, escucha por favor, humanamente sin Dios, sin conciencia de lo celestial, sin revelación de lo eterno y de lo divino, todo lo que te atribuyas como tu éxito se te contará como tu ruina. Y lo que digas en tu arrogancia que es tu ganancia será tu deuda y tu desgracia en esta tierra. De nada sirve todo lo que edifiques materialmente si Dios no está en el asunto. Será para tu propia condena, será para tu propia ruina, será para tu propia desgracia, será para tu propia miseria, será para tu propio dolor, será para tu propia tristeza. ¿Qué estaba diciendo Nabucodonosor? Esta es, léalo de nuevo, versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y mire, versículo 31. Mientras estaba diciendo esas palabras, mientras estaba hablando, 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Cuando Dios dice, basta, le voy a cerrar las ventanas de los cielos. No más bendición sobre su vida. No más bendición sobre su negocio. No más prosperidad en su trabajo. No más goce de salud en su cuerpo. No más goce de tranquilidad en su alma. Basta, lo voy a limitar. Le voy a cerrar las puertas. Le voy a cerrar las oportunidades. Le voy a cancelar su medio de provisión. Le voy a quitar el sustento de su vida. Le voy a menguar sus ganancias. Voy a hacer que todo cierre. Voy a hacer que venga la desgracia, que venga la pobreza, que venga la miseria, que venga el secuestrador, que venga el ladrón, que se meta a su casa, que se pierda su ganancia, que le roben sus carros, que le roben sus empleados. Cuidado cuando Dios decide tratar de esa manera con aquel que cierra su corazón y que se olvida del pacto y del compromiso que tiene con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué trágico cuando Dios tiene que tomar esa decisión. Dios le quitó el reino a Nabucodonosor. Dios le quitó la riqueza a Nabucodonosor. Dios lo sacó del trono. Dios lo mandó al monte, al campo, al dolor, a la vergüenza, a la miseria, a la escasez. Allá, hermano, como un hombre solo, desgraciado, abandonado, Dios lo hizo. Estaba hablando grandezas de su propia vida. Y en ese momento la sentencia de Dios lo alcanzó. Yo quiero que escuches esto. Dicen que el pez por su propia boca muere y los hombres caen igual. El reino es quitado
quien lo considera propio y dado a quien declare ser de Dios. La abundancia de la bendición del reino es quitada de aquellos que en su arrogancia, en su necedad, se olvidan de Dios. Todo aquel que se olvida, menosprecia y minimiza el valor de la obra de Dios en la tierra que se llama iglesia, siempre sufrirá pérdida de sus bienes materiales. Nabucodonosor, en lugar de que ampliara el templo y construyera más el templo, que era la obra de Dios en la tierra, lo mandó a saquear y lo mandó a quemar. Versículo 32. Sigamos leyendo con la sentencia. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Qué significa esto? Que la desgracia y la pérdida de la propia salud, el deterioro de la vida misma, viene cuando dejamos de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Y no solamente sobre nuestra vida, sino la soberanía de Dios sobre todas las cosas materiales que tenemos en nuestro poder. ¿Cuánto dura el mal? ¿Cuánto durará la desgracia, la ruina y la maldición en la vida de una persona? ¿Hasta cuándo permanecerá una persona limitada, hundida en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad crónica, en la enfermedad de muerte? ¿Hasta cuándo esa situación trágica permanecerá en su vida? Según el texto, hasta que reconozca la soberanía y el poder providencial de Dios sobre su propia vida. Versículo 33. Vamos a seguir leyendo. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. En la misma hora. Y fue echado entre los hombres. Comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mire cómo terminó. ¿Hasta dónde cayó? El gran rey del imperio más poderoso del mundo antiguo, Nabucodonosor de Babilonia, llegó a comportarse como una bestia, como un animal. 7 años totalmente bloqueado, perdido, enloquecido. Y esto me parece trágico, muy trágico, porque un año de desobediencia, un año que se olvidó, 12 meses que no aprovechó, 12 meses, hermanos, que perdió, 12 meses donde no quiso arrepentirse ni humillarse, 12 meses se convirtieron en 7 años de miseria, de dolor, de vergüenza, porque así la palabra de Dios lo había establecido. Espero que estos 12 meses que hoy está terminando conmigo no sean el principio de un tiempo de desgracia,
de dolor, de fracaso, de ruina para tu vida. Porque los 12 meses de nuestra vida en este año terminan hoy a las 12 de la noche. Y espero que pasada la medianoche, espero que no vaya a comenzar un tiempo de dolor, de desgracia, de vergüenza para tu propia vida, donde al final pierdas todo y por último hasta la propia vida. Dios te libre y Dios me libre también a mí. El desobedecer, el ignorar a Dios, es lo más tonto que podemos hacer en esta vida humana. Mi hermano, no hay más cuerdo y sabio entre los hombres de la tierra que obedecer a Dios, humillarnos y reconocer su poder, su grandeza sobre todas las cosas que tenemos. Es la forma más sabia de evitar caer en la desgracia y perder materialmente todos los bienes que tenemos. Versículo 34. Después de los 7 años, qué trágico, hermano, hayan sido esos 7 años. Y no solamente para él, para su esposa, para su familia. Pero bendito sea Dios, hermanos, que no fue el fin. Solamente esos 7 años fueron un medio para que fuera quebrantado, humilde, obediente y obedecer a Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y mire, hasta entonces se acordó de Dios. Hasta entonces se acordó de Dios. Parece que hay hombres tan tontos en la tierra. Parece que hay mujeres tan tontas en la tierra que necesitan ser quebrados por el juicio, por la vara, por la sentencia de Dios, para que se humillen y reconozcan al Dios del cielo. Pareciera que hay hombres tan arrogantes en la tierra que necesitan ser golpeados, quebrados, humillados, avergonzados, donde pierden todo, para que entonces sí se humillen y reconozcan al Dios del cielo. Yo te recomiendo que no seas uno de ellos. Mejor aprende a humillarte voluntariamente. Mejor aprende a reconocer a Dios voluntariamente. Mejor aprende a decirle al Señor: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Dame sabiduría para vivir esta vida. Dame sabiduría para vivir este día. Dame sabiduría para comenzar este nuevo año y vivir en tu voluntad. Guíame, Señor. No quiero perderme, no quiero sufrir, no quiero ver la desgracia de mi vida, la desgracia de mi casa, la desgracia de mis hijos. Hay mucha sabiduría. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mire cómo termina. Vamos a seguir leyendo 35. Ya casi estoy terminando. Gloria a Dios. Se gozaron, ¿verdad? Porque ya casi estoy terminando. ¿Qué dice el versículo 35? Todos los habitantes de la tierra, usted y yo, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores
y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Versículo 37. Ahora yo, miren lo que está diciendo, ya cambiado, ya transformado, ya renovado. Él habla ahora ya como creyente. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y lo estaba hablando por experiencia propia. Así que, mi hermano, deja esa cochina arrogancia que te cargas. Bota de tu corazón esa cochina arrogancia que te cargas por lo que tienes, por lo que eres, por el título, por el oficio, por la experiencia. No vale nada si Dios no está en tu corazón, si Dios no es reconocido en tu alma, si Él no gobierna tu vida, si Él no es el rey de tu corazón. No sirve de nada lo que tengas o lo que eres. Todo es basura ante los ojos de Dios. Eres polvo nada más, para terminar rápido. Polvo nada más, como dice la alabanza. Conclusión. Después de esta trágica experiencia de humillación, demencia y pérdida de toda clase de bien, el rey fue sanado, restaurado y establecido de nuevo en su trono. Su corazón fue cambiado, transformado, y su corazón se llenó de gratitud. Su corazón se llenó de reconocimiento, se llenó de adoración. Y ahí proclama las palabras con las que comenzamos el mensaje. 4:2. Termino con estas palabras. Conviene, después de haber sido humillado, después de haber perdido todo, después de haber quedado loco, solo, en la desgracia, en la vergüenza, en la miseria, Dios lo sana, lo libera, lo restaura. Entonces ahora dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y yo no sé si tengo tiempo para darle otra enseñanza breve y pequeña. Hermano, escucha, es conveniente confesar, hablar con nuestra boca las señales, dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho con nosotros. No importa si lloramos, no importa si sufrimos, no importa si nos rodeó, si Dios tuvo misericordia, nos sanó, nos liberó. Hay que hablar de las grandes señales y milagros que Dios ha hecho. La palabra conviene significa bueno, ser agradable, hermoso. Créame, es muy bueno y agradable hablar de las maravillas de Dios en nosotros. Nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados con una boca para articular palabra. Los animales no tienen esa capacidad. Usted y yo sí fuimos diseñados para hablar, confesar, declarar, dar testimonio de lo grandioso de Dios y de sus poderosos hechos. Después de lo que vivió, padeció y recibió en restauración y sanidad, las palabras de Nabucodonosor fueron diferentes. Ya no habló de sí mismo, ya no volvió a decir: yo edifiqué, mi grandeza, mi majestad. Ahora sus palabras estaban enfocadas en Dios. Hasta su vocabulario cambió. Ahora tenía nuevos motivos y razón para hablar y exaltar a Dios con su boca. Miren, yo creo que todos nosotros
hemos pasado por situaciones difíciles que Dios mismo ha permitido, situaciones dolorosas y trágicas, y que gracias a ellas, gracias al dolor, al sufrimiento, hemos conocido a Dios de una manera más real, de una manera más personal. Y con esto en mente yo te digo, no importa lo trágico o lo doloroso del asunto, si la misericordia y la bondad de Dios está presente en medio de la severidad, en medio de las circunstancias, hablemos bien de Dios. Declaremos la bondad del amor de Dios en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Hablemos de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Da testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo. Al creyente le conviene que hable bien de Dios. Si conoces de verdad a Dios, no te quejes, no reniegues. Deja que tu boca dé testimonio de la bondad de su amor, engrandecerlo con las palabras de tu boca. Es tu bien, es tu sanidad, es tu victoria, es tu restauración. Declara lo que Dios hace por encima de lo que tú haces y hablarás maravillas. ¿Saben cuál es el error más grande que podemos cometer? Quedarnos con el dolor, quedarnos con el sufrimiento, quedarnos con la tragedia, quedarnos con el accidente. ¡Ay, me dolió! ¡Ay, yo sufrí! Si Dios ya te sanó, ¿qué haces quejándote de lo que viviste en el pasado? Amén. Si Dios te dio otra oportunidad, ¿qué haces dando lástima de lo que sufriste, de lo que padeciste, de la tragedia, del dolor, del accidente? ¿Qué haces quedándote atado a esa experiencia? Mira la bondad de Dios a favor de tu vida. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. De ahí en adelante, Nabucodonosor empieza a hablar de Dios, empieza a glorificar a Dios. Usa tu boca para hablar, exaltar, testificar, honrar lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en tu vida. Confiesa, declara, testifica, agradece de las señales y milagros de Dios en tu persona. No te quejes del dolor, no te quedes con la tristeza, no te quedes solamente con el sufrimiento. Mira todo ello que pasaste como una señal de que Dios está haciendo de tu vida, en lo trágico y en lo doloroso, algo bueno para hacerte mejor. Bendito es el nombre del Señor. Póngase en pie. Póngase en pie en esta hora de la noche.